Hay historias que no se cuentan porque son demasiado intensas para enfrentarlas. Mujeres que crecieron en un mundo donde cada día era una batalla, donde la lealtad y la violencia se entrelazan como un pacto inquebrantable. Desde calles cubiertas de grafitis hasta esquinas bañadas en sombras, sus decisiones no solo marcaron su destino, sino que revelaron lo que realmente significa sobrevivir en un entorno implacable. ¿Estás listo para adentrarte en sus realidades? Una infancia rota te convierte en un sobreviviente o en un prisionero. ¿Cómo puede alguien tan joven encontrar refugio en el caos? Hazel tenía apenas 14 años cuando las calles de Los Ángeles, implacables y crueles, se convirtieron en su único hogar. Una decisión que marcó el inicio de una vida teñida por la violencia y la lealtad a una familia que no llevaba su sangre, pero que le ofreció algo más valioso para su alma quebrada: pertenencia. La retrospectiva nos obliga a cuestionar: ¿es el destino o las circunstancias lo que empuja a una niña a buscar amor en un mundo donde la brutalidad y la traición son moneda corriente? Hazel recuerda aquel diciembre, cuando sus pasos solitarios la llevaron a las puertas de la pandilla Metro 13. No fue una elección fácil, ni siquiera consciente. Su hogar, un lugar que debía ser seguro, era un campo de batalla entre un padre alcohólico y una madre atrapada en el espiral del consumo de drogas y las conexiones con pandillas locales. Para Hazel, la calle no parecía más peligrosa que su propia sala de estar. Al menos, afuera podría soñar con algo mejor. Desde el principio, la vida en Metro 13 era un juego de supervivencia, donde las reglas eran tan simples como letales. Obedece, pelea, sobrevive. Hazel entendió rápido que no había espacio para el error. El primer disparo es el más difícil, confesó en una entrevista con Soft White Underbelly, el canal de YouTube que logró captar la crudeza de su relato. Pero después, todo se convierte en algo que simplemente haces. Si lo superas una vez, lo puedes hacer 1000 veces más. Sin embargo, no todo en esta vida era acción y ruido. Hazel encontró algo que anhelaba profundamente: una sensación de familia. Había un extraño consuelo en saber que, aunque el mundo fuera un lugar frío, los miembros de Metro 13 estaban dispuestos a matar o morir por ella, como ella por ellos. Este vínculo, tan oscuro como profundo, fue suficiente para hacerla olvidar sus valores morales, al menos temporalmente. Pero, ¿puede alguien realmente olvidar quién es? Hazel intentó mantener su ética intacta, negándose a cruzar ciertas líneas que incluso las pandillas respetaban, como dañar a niños. La vida de Hazel no tardó en tornarse más peligrosa. Con tan solo 15 años, enfrentó su primera condena de prisión por robo en primer grado. 3 años tras las rejas no fueron suficientes para disuadirla de seguir el camino de la pandilla. Al contrario, este periodo reforzó su identidad dentro de Metro 13. «La cárcel es solo una extensión del barrio», comentó. Allí aprendió a sobrevivir en un entorno aún más cruel y a protegerse con la misma ferocidad con la que luchaba fuera. Hazel compartió una de las experiencias más significativas de su iniciación en Metro 13. 2 chicos y 2 chicas mayores que ella la golpearon salvajemente como prueba de lealtad. En ese momento aprendí que la vida en una pandilla es como estar en un tanque de tiburones. O nadas con más fuerza que ellos, o te devoran. Su descripción era tan gráfica que era imposible no imaginar a una joven arrojada al suelo, llena de golpes y sangre, luchando por mantenerse consciente, mientras sus nuevos hermanos la aceptaban en su círculo. Pese a su aparente fortaleza, Hazel nunca dejó de cuestionarse. Sabía que había cruzado límites que nunca imaginó: robos, peleas, agresiones, pero también momentos de camaradería, risas en las esquinas del barrio y esa extraña sensación de hogar en un lugar donde nadie está a salvo. Su contradicción interna era evidente. Mientras hablaba, sus ojos se llenaban de una mezcla de orgullo y tristeza. Hoy, Hazel es madre, un papel que la ha ayudado a calmar su vida en la pandilla. Aunque sigue conectada con Metro 13, sus responsabilidades la mantienen alejada de las actividades más peligrosas. Sin embargo, admite que el peso de su pasado nunca la abandona.
He hecho cosas peores de las que me arrestaron, pero no me arrepiento. Sabía exactamente en qué me metía, confesó con una sinceridad escalofriante. Mientras Hazel terminaba su relato, una frase resonó. El amor y la aceptación pueden encontrarse en los lugares más oscuros. Su declaración nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cuántas Hazels hay en este momento buscando un refugio en las mismas sombras que amenazan con devorarlas? Y así, con las palabras de Hazel aún frescas, nos dirigimos a otro rincón del mundo pandillero, donde otra mujer enfrenta sus propios demonios. El precio del poder puede costarte todo lo que amas. Cristina Negata Cruz nació en una familia que soñaba con un futuro mejor, pero que terminó atrapada en un pasado del que nunca logró escapar. Sus padres, jóvenes inmigrantes de Nayarit, México, cruzaron la frontera con la esperanza de encontrar estabilidad en las calles de Los Ángeles, sin saber que esas mismas calles serían el escenario de tragedias inimaginables. Cristina creció en una casa donde la tensión era constante y la influencia de las pandillas se sentía como una presencia inevitable. Desde pequeña, admiraba a sus primos, quienes eran miembros activos de un grupo conocido por su violencia y poder. A pesar de los peligros, el aura de respeto que los rodeaba fascinaba a Cristina. Cuando vio a sus primos sobrevivir a un ataque en coche, en lugar de disuadirla, alimentó su deseo de ser parte de algo tan grande como intimidante. ¿Cómo podría imaginar que ese camino la llevaría a perder su libertad y casi su vida? A los 13 años, Cristina ya había comenzado a moldearse según los códigos de las pandillas. Adoptaba su vestimenta, su lenguaje, su actitud. Era una niña tratando de ser respetada en un mundo que exigía más de lo que ella podía dar. A los 14, formó parte oficialmente de la pandilla Avenues, conocida por sus actividades ilícitas, desde el tráfico de sustancias hasta actos violentos. Fue entonces cuando probó por primera vez las metanfetaminas y su vida tomó un giro irreversible. Cristina recuerda con claridad el día en que cometió su primer crimen significativo. Era una tarde cualquiera en las calles de Glassell Park y junto a un amigo planearon un robo improvisado. Fingieron tener un arma, pero el acto no salió como esperaban. La policía llegó rápidamente, los rodeó y, con apenas 15 años, Cristina fue arrestada. Pasó un mes en un centro de detención juvenil, donde la dureza del entorno la preparó para lo que vendría después. Ese lugar no me asustó, confesó en una entrevista años más tarde. Me hizo más fuerte. Al salir, Cristina se enfrentó a una realidad aún más oscura. Las calles de Los Ángeles no habían cambiado, y ella tampoco. Volvió a la pandilla, a las drogas y a la violencia. Cada día, su consumo de metanfetaminas crecía, transformando su cuerpo y mente. Mi madre podía ver cómo me deterioraba, recuerda Cristina con una mezcla de tristeza y resignación. Era como si estuviera viendo a alguien más en mi lugar. A los 16 años, la vida de Cristina dio otro giro. Conoció a un hombre mayor, recién liberado de prisión, y juntos formaron un vínculo que mezclaba amor y criminalidad. Robaban, consumían y vivían al límite, hasta que Cristina descubrió que estaba embarazada. Ese momento marcó un breve destello de esperanza. Dejó las drogas, volvió a casa de su madre y asistió a una escuela de belleza, soñando con darle a su bebé un futuro diferente al suyo. Pero la estabilidad duró poco. Cristina regresó a las calles, esta vez en Las Vegas, donde retomó sus viejos hábitos y se sumergió nuevamente en el caos. Su relación con el padre de su hijo se desmoronó y ella regresó sola a Los Ángeles, enfrentándose a una realidad más cruda que nunca. Con su madre ausente y la necesidad de mantener a su hijo, volvió a unirse a la pandilla y comenzó a traficar drogas en las calles más peligrosas de la ciudad. Cristina recuerda las escenas de violencia como si fueran parte del paisaje cotidiano. Vi a personas recibir disparos por nada, simplemente por estar en el lugar equivocado. Sus palabras dibujan una imagen cruda de las calles donde la vida se apagaba en un instante, dejando un vacío que nadie intentaba llenar. Era normal, admite con una frialdad inquietante, pero la calma antes de la tormenta
no duraría para siempre. Una madrugada de junio, mientras celebraba con amigos en su casa, el ruido de sirenas rompió la tranquilidad. Agentes de la DEA y la ATF rodearon su calle, entrando con órdenes de arresto para decenas de personas, incluida Cristina. Fue acusada bajo el marco de una ley que buscaba desmantelar organizaciones criminales, un golpe que la llevó a prisión por 5 años. El tiempo tras las rejas marcó una transformación para Cristina. Completó programas de rehabilitación, reflexionó sobre su vida y prometió cambiar. Al salir, decidió reconstruirse desde cero. Recuperó el contacto con su hijo y comenzó un pequeño negocio, demostrando que la redención es posible incluso en los escenarios más oscuros. Hoy dirige un podcast llamado Indicted TV, donde comparte historias de personas que, como ella, han conocido los extremos de la vida y la han enfrentado con valentía. Sin embargo, el precio que pagó es incalculable. Cristina admite que nunca podrá borrar el daño que causó ni las cicatrices que lleva consigo. «He visto lo peor del mundo y he sido parte de ello», dice con la mirada perdida. Las sombras de Londres tienen sus propios secretos oscuros. En las agitadas calles de Londres, una ciudad que brilla por su historia y cultura, también habitan los rincones más oscuros. Entre ellos Becky, una mujer que lleva más de una década en una de las pandillas más temidas de la ciudad, sabe muy bien lo que significa sobrevivir en un entorno que devora a los más débiles. «Aquí no hay respiro, ni para hombres ni para mujeres», dijo una vez, con la dureza en sus ojos que solo los años de lucha pueden forjar. Becky, como tantas otras chicas, no buscó este camino. La vida no le dio muchas opciones. Desde su adolescencia, las calles la empujaron hacia un grupo que prometía poder y respeto, pero a un precio alto. Durante la entrevista, sus palabras reflejan la crudeza de su realidad. «No somos las princesas de los cuentos. Aquí te conviertes en guerrera o desapareces». Su historia, marcada por la violencia y la pérdida, revela las complejidades de un mundo donde la lealtad y el peligro van de la mano. En el centro de este relato están las tareas que Becky realizaba para mantenerse dentro del grupo. Robos, entregas, violencia, todo forma parte del paquete, admite sin rodeos. En una de sus misiones más impactantes, Becky se vio obligada a enfrentar a una pandilla rival, un enfrentamiento que le dejó una cicatriz profunda en su brazo. «Fue por afiliación», explica con un tono que mezcla orgullo y resignación. «Ellos no olvidan, y yo tampoco». Las calles no solo demandaban su fuerza física, sino también su capacidad emocional para soportar las constantes pérdidas. Becky menciona que ha visto caer a más de 30 amigos y seres queridos en enfrentamientos entre pandillas. Sus palabras, aunque desgarradoras, son frías. Aquí, perder a alguien es tan común como escuchar el sonido de las sirenas por la noche. Uno de los momentos más duros que recuerda fue asistir al funeral de un joven amigo, Billy, quien tenía solo 15 años cuando lo mataron durante un tiroteo el día de San Valentín. Pero no todo en esta vida es solo tragedia. En el caos, Becky encontró una extraña forma de pertenencia. Las pandillas son una familia, una muy disfuncional, pero familia al fin y al cabo. Sin embargo, esta conexión también la llevó a ser explotada en muchas ocasiones. «Las chicas siempre tienen que demostrar más, soportar más», dice mientras ajusta su chaqueta, cubriendo parcialmente las marcas que los años han dejado en su cuerpo. Lo más sorprendente de su relato es la forma en que Becky describe la constante sensación de pérdida y cómo eso define su existencia. Cada persona que pierdes se lleva un pedazo de ti. Al final, ya no queda mucho para dar. A pesar de todo, Becky no se considera una víctima. «Esto no es algo que me pasó, es algo que elegí, o más bien, que la vida eligió por mí». El momento más emotivo de su entrevista llega cuando Becky lleva a la periodista a un memorial improvisado para uno de sus amigos caídos. Las velas encendidas en la acera y los carteles con mensajes escritos a mano son un recordatorio silencioso del costo que este estilo de vida tiene. «Él no tenía que morir», dice con la voz quebrada, una de las pocas veces que sus emociones rompen la barrera de su dureza habitual. Aún así,
Becky no puede escapar del ciclo. Intenté salir, pero el vínculo que tienes con ellos es como el de una familia, y no abandonas a tu familia. Su tono, aunque resignado, tiene un dejo de desafío, como si la lucha constante fuera la única forma de demostrar su valía en un mundo donde la vida y la muerte se deciden en segundos. Londres, con sus calles antiguas y sus modernas luces, no parece el escenario de historias tan desgarradoras. Sin embargo, Becky representa a miles de jóvenes atrapados en un sistema que les da pocas salidas. Sus palabras finales, antes de apagarse la cámara, son un reflejo de esto. No elegimos dónde nacemos, ni las cartas que nos reparten. Solo elegimos cómo jugarlas. Pero, ¿qué tan joven es demasiado joven para ser atrapado en el crimen? Cali tenía apenas 12 años cuando su vida dio un giro que la alejaría de cualquier posibilidad de una infancia normal. Criada en el Reino Unido, su historia es un ejemplo desgarrador de cómo las circunstancias moldean a quienes no tienen un sistema de apoyo adecuado. En su caso, todo comenzó en un hogar de acogida, un lugar que debía ofrecerle seguridad, pero que terminó empujándola hacia una espiral de decisiones que nadie de su edad debería enfrentar. En aquellos días, Cali era solo una niña buscando pertenencia. Las pandillas locales sabían exactamente cómo acercarse a alguien como ella. Un joven, miembro de un grupo conocido en su barrio, le ofreció protección y cariño, algo que ella nunca había sentido con sinceridad. Fue así como comenzó su involucramiento en un mundo que no perdona errores. Las primeras tareas que le asignaron eran sencillas: transportar pequeños paquetes entre ciudades como Londres y Cardiff. No me iban a detener, recuerda Cali con un tono casi inexpresivo. ¿Quién sospecharía de una niña de 12 años llevando una mochila? Sin embargo, estas entregas eran cualquier cosa menos inocentes. Cali se convirtió rápidamente en una mula de transporte, cargando sustancias ilegales mientras los adultos se quedaban en las sombras, protegidos por su juventud. El control que las pandillas ejercían sobre Cali se intensificó rápidamente. Pronto, las entregas no fueron suficientes. La obligaron a participar en actividades mucho más peligrosas. A los 13 años, Cali fue instruida para secuestrar a una conocida suya. Esta acción, según cuenta, fue su prueba definitiva para ganarse la confianza del grupo. No podía decir que no, dice mientras juega con sus manos, como si intentara borrar el recuerdo. Sabía lo que me pasaría si lo hacía. Ese día, Cali llevó a su amiga a un lugar apartado bajo pretextos que parecían inofensivos. Lo que siguió fue una serie de eventos que la marcaron de por vida. Ellos me dijeron que lo hiciera y yo obedecí, afirma. Las luces intermitentes de las patrullas policiales no tardaron en llegar, poniendo fin a lo que las pandillas esperaban fuera un operativo exitoso. Cali fue arrestada en el acto y condenada a 3 años en un centro de detención juvenil. Su paso por la detención no fue más fácil. Era un lugar lleno de rabia, confiesa. Las chicas que estaban allí no tenían esperanza, y yo tampoco la tenía. A pesar de su corta edad, Cali aprendió rápidamente a protegerse en un ambiente que no mostraba piedad. La cicatriz emocional de sus actos y su tiempo tras las rejas quedó grabada en su mente como un recordatorio constante de las decisiones que le fueron arrebatadas. Cuando finalmente salió en libertad, su reintegración al mundo exterior fue tan difícil como se esperaba. Sin un hogar al que regresar y sin perspectivas claras, Cali encontró consuelo regresando a la pandilla. Ellos eran todo lo que conocía, explica. Sin embargo, las cosas habían cambiado. La niña que una vez fue vista como útil ahora era considerada un riesgo por su historial con las autoridades. Cali recuerda con detalle los momentos más oscuros de su vida pandillera. Vi cosas que nunca podré olvidar, afirma. En una ocasión, fue testigo de un tiroteo donde una persona inocente perdió la vida simplemente por estar en el lugar equivocado. Las calles de Birmingham, los alleyways de Yorkshire y las carreteras hacia Gales fueron testigos de su continua caída en este mundo. A pesar de todo, Cali muestra destellos de una humanidad que no ha sido completamente borrada por el entorno.
Habla con tristeza de las oportunidades que perdió y de los sueños que una vez tuvo. Quería ser profesora, dice, con una sonrisa amarga. Pero la vida no me dio esa oportunidad. Hoy, Cali lucha por encontrar una nueva dirección. En sus palabras finales, admite: no sé si alguna vez seré libre de todo esto, pero sé que quiero intentarlo. Sus ojos se pierden en el horizonte, como si buscaran algo que siempre ha estado fuera de su alcance. Mientras las sombras de su historia se disipan, otra vida surge en los rincones de California. Sylvia Marie Nunn, conocida como Rambo, es un nombre que resuena con fuerza entre quienes han escuchado su historia. Su vida, marcada por la rabia, la pérdida y la venganza, es un testimonio de hasta dónde puede llevar la furia de una hermana herida. La furia de una hermana puede cambiarlo todo. El sonido de disparos resonaba en el aire de Compton, California, una tarde de 1979. Sylvia Marie Nunn, una adolescente de 16 años, saltó de su cama al escuchar la violencia que parecía formar parte del paisaje de su vecindario. Cuando salió corriendo al parque cercano, lo encontró allí. Su hermano Marcus, tirado en el suelo, rodeado de curiosos, con la vida escapando de él mientras la sangre manchaba el pavimento. Marcus, conocido como China Dog, era un miembro respetado de los Bloods, una pandilla que gobernaba las calles con puño de hierro. Había acompañado a su novia a la parada del autobús cuando un coche pasó a toda velocidad y abrió fuego contra él por la espalda. Sylvia, al ver la escena, sintió cómo la rabia y el dolor invadían cada rincón de su ser. En ese instante, algo en ella cambió para siempre. Sylvia regresó a casa sin decir una palabra. Sabía exactamente dónde su padre guardaba sus armas y comenzó a planear su venganza. «Si ellos destruyen mi familia, yo destruiré la suya», pensó mientras cargaba la pistola. Esa noche, junto a amigos de Marcus, salió en busca de los responsables, dejando atrás cualquier inocencia que aún quedaba en su interior. La transformación de Sylvia no fue instantánea, pero sí inevitable. En los años siguientes, se convirtió en una figura temida y respetada dentro de los Bloods. Ganó el apodo de Rambo por su valentía y su disposición a enfrentarse cara a cara con sus enemigos. Sylvia no era de las que disparaban desde un coche en movimiento. Ella prefería mirar a sus rivales a los ojos antes de apretar el gatillo. No quería ser solo alguien más, confesó años después. Quería ser recordada. Los enfrentamientos entre los Bloods y sus rivales, los Crips, eran el pan de cada día en Compton. Sylvia lideró muchos de ellos con una ferocidad que pocos podían igualar. Su casa, que antes era un refugio familiar, se convirtió en el centro de operaciones de la pandilla. Las paredes cubiertas de grafitis, las botellas vacías en el suelo y los ecos de conversaciones clandestinas hablaban de una vida que había dejado atrás cualquier vestigio de normalidad. Cuando la venganza te convierte en un arma peligrosa. En las frías calles de Chicago, a mediados de los años 90, Jacqueline Montanez, conocida como Loca D, decidió que no sería una víctima más de su entorno. Nacida en una familia rota y atrapada en la pobreza, Jackie no tardó en encontrar un lugar entre los Maniac Latin Disciples, una pandilla que gobernaba su barrio con una mezcla de lealtad feroz y brutalidad sin piedad. Su historia, teñida de sangre y rabia, nos recuerda que, a veces, el dolor puede moldear a las personas de maneras inesperadas. Desde pequeña, Jackie conoció el abuso y la violencia en su propia casa. Su padrastro, miembro de alto rango de los Latin Kings, no solo abusaba de ella físicamente, sino que también la exponía a un mundo lleno de drogas y caos. Fue en esos años que Jackie comenzó a ver la vida como un campo de batalla. Para sobrevivir, decidió volverse más fuerte que cualquiera que intentara lastimarla. A los 12 años, Jackie se unió a los Maniac Latin Disciples, quienes rápidamente se convirtieron en su nueva familia. Su entrada al grupo no fue sencilla. Enfrentó un ritual de iniciación que incluía una paliza de 3 minutos sin poder cubrirse. No iba a mostrar miedo, dijo en una entrevista muchos años después. Sabía que era esto o nada. El verdadero punto de quiebre en su vida llegó cuando uno de sus amigos más cercanos,
Un joven llamado Ismael Torres fue asesinado por los Latin Kings. Aunque Ismael no pertenecía a ninguna pandilla, su amistad con los Maniacs lo convirtió en un objetivo. Jackie, que lo consideraba como un hermano, quedó devastada al ver cómo la violencia se llevaba a alguien que solo buscaba vivir en paz. «Eso fue lo que lo cambió todo», admitió con la voz cargada de ira. «Decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados». Jackie, junto con 2 compañeras de la pandilla, planeó un acto de venganza que marcaría su vida para siempre. Decidieron eliminar a 2 miembros de los Latin Kings, Héctor Reyes y James Cruz, quienes habían estado involucrados en el ataque contra Ismael. Fingieron un encuentro casual y los convencieron de ir a un lugar apartado. Una vez allí, Jackie no dudó. Usó una pistola para acabar con la vida de Héctor, mientras James intentaba huir. Sin embargo, su destino estaba sellado. «No pensé, solo actué», recuerda Jackie. En ese momento el dolor era más fuerte que cualquier otra cosa. Las calles del vecindario, con sus farolas titilantes y esquinas llenas de grafitis, se convirtieron en el escenario de su huida. Jackie y sus compañeras regresaron a su base pensando que habían logrado su cometido sin dejar rastro. Sin embargo, la arrogancia de sus compañeras, quienes comenzaron a presumir del acto, llevó a que la información llegara a los oídos equivocados. No pasó mucho tiempo antes de que la policía se presentara en la puerta de Jackie. El juicio que enfrentó fue uno de los más impactantes de la década. Jackie, con solo 15 años, fue sentenciada a cadena perpetua por los 2 asesinatos, convirtiéndose en la primera mujer menor de edad en recibir esta condena en el estado de Illinois. En prisión, enfrentó años de aislamiento, violencia y autodescubrimiento. «Tuve que aprender a vivir conmigo misma», dijo en una entrevista reciente, «a enfrentar mis demonios y aceptar lo que había hecho». Durante su tiempo en la cárcel, Jackie decidió cambiar su vida. Completó sus estudios, se convirtió en peluquera canina y comenzó a trabajar en programas para ayudar a otras mujeres a encontrar un camino diferente. Su historia, aunque oscura, es también un recordatorio de la capacidad humana para la redención. En el 2022, Jackie finalmente fue liberada, después de más de 3 décadas tras las rejas. Hoy, aunque lucha por adaptarse a un mundo que apenas reconoce, mantiene su compromiso de ayudar a quienes, como ella, enfrentaron el peor lado de la vida. «No puedo cambiar mi pasado», dice, «pero puedo intentar ser alguien mejor». Mientras las luces de Chicago siguen brillando sobre las mismas calles que una vez recorrió con rabia en el corazón, Jackie busca construir una nueva historia, una en la que el dolor no dicte su destino. Su historia es un eco de tantas otras que permanecen en las sombras, esperando ser contadas. Jackie Montanés, ahora libre, sigue siendo un símbolo de cómo incluso los actos más oscuros pueden ser seguidos por intentos de luz.